Queridos oyentes de Radio María, queridos amigos, estamos en este Viernes Santo y dentro de esta Cuaresma y de esta Semana Santa tan particular, pero en realidad aunque uno no lo hubiera planeado así, tan acorde a la pasión, digamos así, ¿no? Posiblemente haya pocos momentos en nuestra vida, al menos en lo comunitario. Después hay pasiones personales, digamos así, ¿no? Hay momentos de mucho dolor de familia o personal, pero en todo caso a nivel más global, dudo que haya de haber pocos momentos tan universalmente unidos a la pasión, digamos así, ¿no? Porque hay guerras y cosas que responden más a ciertos espacios, ciertos lugares, pero ahora esto nuestro es de todos, ¿no? Por lo tanto, no para aplaudirla, no para desearla, pero sí para darle sentido, digamos así, ¿no? Este me parece que es el primer gran desafío y no es fácil, ¿no? Pero bueno, quizás el primer desafío al meditar la pasión es caer en la cuenta que el Señor va a la cruz por mí, ¿eh? Dice allí San Ignacio, por mis pecados va el Señor a la pasión, ¿no? O sea, Gálatas, Pablo en la carta a los Gálatas dice aquello tan cierto, ¿no? Me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿eh? O sea, sin este realismo que personaliza, estaríamos como espectadores ausentes, que a lo sumo siguen el desarrollo del proceso de la pasión desde la butaca de la lástima o de la indiferencia. Por eso uno puede decir en verdad, yo estaba allí, que todo fue por mí. O sea, solo quien reconoce ese por mí va a poder adorar al Señor con un corazón agradecido. O sea, este por mí es muy fuerte, porque nos mueve al agradecimiento, pero también nos mueve a la admiración y también, y sobre todo en estos tiempos, en todos los tiempos, pero en este particularmente, nos mueve al compromiso, ¿no? Cristo nace por mí, Cristo va a la cruz por mí, Cristo resucita por mí, no solo por mí, pero por mí también. Por lo tanto, por mí, si uno realmente lo metiera en el corazón, digamos, posiblemente movería en nosotros muchas cosas, digamos así, ¿no? Fíjense, allí Santa Clara decía, abrázate a Cristo pobre, mira lo despreciable por ti y síguelo, hecho tú despreciable por él en este mundo, ¿no? Esto. En fin, sí, como hemos dicho, uno sabe ahí la espiritualidad nuestra, en este caso como jesuita, la espiritualidad ignaciana, es una espiritualidad de seguimiento del discípulo, ¿no? De aquel que escucha el llamado y lo sigue, encontrando ese lugar donde el Señor nos pone para el servicio. O sea, es evidente que en esta etapa, digamos así, no es fácil porque ahora el seguimiento es el seguimiento a un Señor ya no fascinante, sino a un Señor desconcertante, silencioso. Fíjense que ya prácticamente en la pasión el Señor no habla, ¿no? Es decir, bueno, la palabra se hizo carne, pero resulta que en la pasión se silencia, ¿no? San Francisco de Asís decía que en la cruz, en la pasión, todo él es lengua, ¿no? Ya no son las palabras, sino los gestos, ¿no? Es la palabra que baja los gestos, ¿no? Es decir, a medida que nos vamos acercando hacia la cruz, el Señor se va silenciando, ¿tá? Y es que la palabra se hace silencio. Guardini decía que el silencio es la otra forma de la palabra, digamos así, ¿no? Por lo tanto, un modo de rezar la pasión es tomar una posibilidad de uno de los evangelistas e ir recorriendo los pasos del Señor hacia la cruz. Uno puede decir, toma a Juan a partir del capítulo 13, imaginarnos sentados a la mesa con los discípulos, experimentar el lavatorio de los pies, escuchar lo que a continuación les dice y nos dice el Señor, lo que llamamos las despedidas, a partir de Juan 13, 14 hasta el 18, la oración sacerdotal. Y al ir recorriendo y haciendo una lectura serena, quedarnos allí, dice San Ignacio, donde encuentro gusto, donde siento que me hace bien, que me podría quedar dándole vuelta al tema y conversar con el Señor para reflexionar sobre mi vida, digamos. Y este es el desafío, ¿no? Guardini, y esto que le decía, que en el Vía Crucis, en el camino de la cruz, el desafío es encontrar el lugar donde el Señor me está esperando a mí.
Es como si en Jerusalén hubiera un rinconcito donde el Señor me espera a mí. Para uno será sentado a la mesa en la última cena, para otro será camino a la cruz, para otro será junto a la Virgen, para otro será con Nicodemo y José de Arimatea en el sepulcro, cuando van a pedir el cuerpo del Señor para hacerse cargo, digamos así, del entierro. Para otros puede ser cuando está Jesús en los patios, ¿no? O sea, uno a veces lo lee medio, lo pasa de largo rapidito, ¿no? Pero el Señor se pasó noches sentadito en un patio, en la casa de Pilato, en la casa de Caifás, en el patio posiblemente esperando un juicio tramposo, donde el Señor pasó horas de soledad, ¿no? Y uno ahí encuentra un lugar, uno puede sentarse con la vista imaginativa, dice San Ignacio, yo puedo sentarme ahí al lado del Señor, este Señor de la paciencia que llamamos en la tradición de nuestro pueblo, ¿no? Esta imagen tan metida en el corazón, sobre todo de la espiritualidad popular y del norte, ¿no? Este Señor sentadito, atado, silencioso, que pasaría por el corazón tantas cosas, ¿no? O sea, escenas, estas últimas que a veces se nos pasan de largo, ¿no? Pero hay que imaginar a este Señor a la intemperie, esperando, ¿tá? En ese recorrer las escenas es importante no apurarse a ir a la cruz. O sea, en cada gesto de la pasión, el Señor está en plenitud, ¿no? Así que este es el primer desafío. La petición que Ignacio nos sugiere en este tiempo es pedir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrima y pena interna de tanta pena que Cristo sufrió por mí, dice San Ignacio, ¿no? Y especialmente en estos tiempos también unido a lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, esto. Normalmente frente al gozo uno tiende a retenerlo, ¿no? Los momentos lindos de la vida uno quisiera prolongarlos, ¿no? Me quedaría acá toda la vida, o qué lástima que pase esta tarde, qué lástima que esto termine, ¿no? O sea, los momentos de alegría, digamos, uno tiende a retenerlos, ¿no? Pero en cambio los momentos de dolor, los momentos de cruz, uno tiende, dicho en criollo, tiende a rajar, digamos así, ¿no? Ante el sufrimiento la reacción natural es huir, es desentendernos, ¿no? Por eso se dice que frente a la pasión y la cruz normalmente no hay muchas opciones. Se dice que hay dos posturas, hay dos actitudes. No hay puntos medios frente a la cruz, ¿no? O sea, frente a la pasión o huimos o permanecemos, ¿no? Son dos actitudes del corazón y justamente la gracia que pedimos es la permanencia, ¿no? Puede decir esto, que yo pueda estar, pero no es un estar así en calidad de paquete, sino es un estar de corazón, un estar con toda mi vida, digamos así, ¿no? Puede haber muchos textos de fuga en el Evangelio. Yo simplemente voy al que podría ser de alguna manera el ícono por excelencia de la fuga frente a la cruz, que lo tenemos en Marcos 14, versículo 50. Dice allí, y abandonándole huyeron todos. O sea, esta es una frase, fíjense, son 4 palabritas, y todo lo que hay encerrado en esas 4 palabritas, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y además sin complementos, sin explicaciones, sin vuelta, ¿no? Y abandonándole, huyeron todos, se está refiriendo nada menos que a los discípulos, digamos así, los que el Señor supuso que iban a estar con él codo a codo, digamos así, ¿no? En fin. Esto es como el icono de la fuga, ¿no? Después están los iconos de la permanencia, de este estarse, ¿no? También hay muchos, ¿no? En Lucas 22, ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas, dice el Señor. Lo que le pide Jesús a los discípulos allí en el Monte de los Olivos, permanezcan aquí y velen conmigo, acompáñenme, fíjense, permanezcan conmigo. Lo que les pide, y después ellos, en vez de eso, se fugaron, no huyendo físicamente, sino durmiéndose, muchas veces una forma también de fugarse, ¿no? Y el ícono por excelencia de esta permanencia, de nuevo así en una frase muy cortita, muy fuerte, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María de Cleofás, María Magdalena, ¿no? O sea, estaban, ¿no? O sea, no, lo mismo, ¿no? Así como brevemente y lacónicamente dice, aquellos huyeron, estas estaban. Es decir, el desafío para nosotros es estar en silencio al pie de la cruz y pedir la gracia de no huir, digamos, ¿no? Uno podría
habría que analizar cuáles son las formas con las que nos fugamos de nuestra cruz. En estos días hemos visto, uno mismo en estos días de pandemia, los días de cuarentena, tiene formas de fuga, ¿no? ¿Tá? Incluso digo, claro, a veces más llamativo en los personajes más conocidos, digamos así, pero quizás tenemos algo de ello también nosotros, ¿no? Algunos se rajaron al sur, a donde nunca estuvieron, media hora antes de comenzar la cuarentena. Y el pretexto, la justificación es que habló con el gobernador. Imagínate si cada hombre de esta patria nuestra, para poder retirarse en la pandemia, pudiera antes hablar con el gobernador. Qué triste que un gobernador le conceda estos frívolos, digamos así, estos caprichos, ¿no? En fin, pero bueno, en la figura de ellos, que quizás por ser públicos es más serio, pero también, ¿no? No sacarnos de encima nuestras propias fugas, ¿no? Repasar las nuestras, ¿no? Que quizás no van a salir en la televisión, pero están en nuestro corazón. Fugas a través de la sensualidad, de la infidelidad, fuga del dejarse estar, fuga de la violencia, la agresividad. En estos días que estamos así encerraditos, digamos, curioso, yo advierto que hay cosas que se enervan, ¿no? Que se agudizan, ¿no? A veces estamos más intolerantes, más nerviosos, a veces las respuestas son más duras, en fin. Así como también brota todo lo lindo, también curioso como el encierro tiene sus consecuencias también en el corazón, ¿no? O sea, las fugas a veces también a través de la frivolidad, la fuga del trabajo sin límite, ¿no? Es algo que haya que revisar, esto que nos tengan quietitos, nos tendrá que hacer revisar nuestros trabajos sin límites cuando no hay cuarentena, ¿no? Tanto andar de acá para allá, que de golpe ahora, me dice, bueno, habrá que revisar después que termine esto, si realmente aquello es lo que Dios quiere, ¿no? La fuga en nuestros cansancios mal administrados, la fuga en nuestros no diálogos en familia, posiblemente estos días, tener que estar juntos, habrá dejado al descubierto, para algunos haber celebrar, poder conversar y estarse con lo suyo, pero para muchos posiblemente ha dejado al descubierto justamente, ¿no? El no diálogo, a la hora de haber mucho tiempo para estar juntos, capaz que a veces no encontramos las palabras o no encontramos las expresiones o tenemos la sensación de que quisiéramos rajar, digamos así. En fin, la fuga en el no atender a los hijos como se debe, la fuga de no querer ver la propia fragilidad y mucho menos ofrecer nuestras manos para cuidar la fragilidad de los demás, ¿no? La fuga de la no oración, porque no tenemos tiempo, ¿no? O sea, ahora, en todo caso, lo que nos sobra ahora es tiempo, aunque es curioso, hablo a veces con modo personal, no es tan fácil administrar el tiempo, aún en tiempos en que tenemos tiempo, aunque suene casi redundante, digamos así, ¿no? A veces indica, el manejo del tiempo es un signo de sabiduría, ¿no? Y a veces este hecho de tener tanto tiempo, entre comillas, indica la incapacidad de manejar bien los tiempos, de disfrutarlos, de hacerlos productivos, en fin. Las fugas de nuestras faltas de caridad bajo la forma que sea, en fin, cada uno tiene sus modos de huir, ¿no? Pero a la cruz no se la puede gambetear, ¿no? O sea, se dice que el hombre que huye, ¿tá? Es alguien que no soporta el silencio, que no sabe de espera, que no aguanta ni abraza nada, se saca de encima todo. En cambio, el hombre que sabe estar al pie de la cruz, alguien que espera, alguien que aguanta, que abraza, que sostiene. O sea, en esta imagen del saber estar, simbolizado en María y que ciertamente en estos días lo tenemos tan hermosamente encarnado en tanta gente que está allí al pie de la cruz, que permanece, no en calidad de paquete, sino sirviendo médicos, enfermeras, aquellos que lavan los baños de los hospitales, los policías que están a la noche, horas en ese silencio tan misterioso, tan duro en algún sentido de estas noches o de estos días, porque ahora el silencio invadió el día también, ¿no? Es decir, esto. En fin, creo que es una primera posibilidad de oración. Quizá uno puede quedarse un rato revisando, examinando. Primero, digamos así, casi diría disfrutando o ponderando este Señor que va a la cruz por mí. Y segundo, revisar nuestras permanencias o nuestras fugas, ¿no? La otra forma de meditar la pasión es estar frente al Señor, junto a Él. Uno puede imaginar una de las escenas. Decíamos un Jesús sentado en el patio,
o el Jesús que va hacia la cruz, o sea, quedarnos junto a Él, mirarnos, permanecer a su lado y hasta uno podría decir hasta soltar los textos, ¿no? Antes les sugería leer los evangelios, en algún momento se viene hasta cerrar los textos, ¿no? Uno los lee y después los deja, y quedarnos frente al Señor en cruz y permanecer a su lado, allí, pobre, silenciosamente, dejar que fluya, que salga, lo que salga. Para algunos brotará el agradecimiento, para otros la petición, para otros el pedido de perdón, para otros el deseo de servirlo, el renovar el compromiso, el deseo de cambiar. Posiblemente estos días, ojalá, nos sirvan para la conversión. Pascua significa paso, ¿no? Uno dice, bueno, ¿de dónde a dónde tengo que pasar? ¿Qué tiene que quedar atrás en mi vida en este tiempo, ¿no? ¿Qué tiene que morir en mí y qué tiene que resucitar en mí? Eso es Pascua, ¿no? Si no, esta Pascua, digamos, no tendrá sentido, ¿no? Por lo tanto, animarse a, estando junto a Él es un tiempo propicio para esto. O sea, el desafío es estar allí, es ponerse frente a Él, digamos, ¿no? Esto. Yo siempre les cuento en aquella autobiografía que escribe Pieter van der Meer, un libro bellísimo, se llama Nostalgia de Dios. Él, cuando habla de su conversión, la define de esta manera, dice: el Viernes Santo, entre las 2 y las 3 de la tarde, encontré todas las respuestas a las grandes preguntas de mi vida, ¿no? O sea, imaginar un ateo, digamos, compulsivo, que de golpe empezó sin saber por qué a entrar en Notre Dame varios días. Él mismo se preguntaba, no entiendo por qué entro, ¿no? Pero finalmente, digamos así, el golpe de gracia el Señor lo tuvo ese Viernes Santo. Y lo que hizo Van der Meer es sentarse frente a la cruz de las 12 a las 3 de la tarde, esas 3 horas en que el Señor está colgado de la cruz. Y allí no es obligación que nos pase a todos, ¿no? Pero, como decimos en criollo, ahí le bajo la ficha, ¿no? Ahí encontré todas las respuestas a las grandes preguntas de la vida, de mi vida, ¿no? O sea, quizás puede ser esto, ¿no? O sea, como sentarnos frente a la cruz y dejar que brote lo que brote, digamos así, ¿no? Que también no es un invento nuestro, ¿no? O sea, Hebreos, dice San Pablo, levantemos la mirada hacia Jesús, ¿no? O sea, puesto los ojos en Él, ¿no? O sea, fijar la mirada a Jesús en cruz, porque Él es el guía, porque Él es el conductor, es el que va adelante, es el que nos precede, el que nos va a enseñar, digamos así, ¿no? Pero además es una invitación del Señor. Vengan a mí, dice el Señor, ¿no? Esta invitación, vengan a mí. Ir a Él, ¿tá? Este es el desafío en el Viernes Santo, ir silenciosamente. Tenemos la imagen, casi un ícono que quedará para siempre en el corazón, del Papa caminando en esa plaza vacía, en penumbra, lluviosa, y Él, digamos, aún con su límite físico, ¿no? Y sobre todo con su dolor profundo de corazón, caminando ahí despacito frente a la cruz, digamos, ¿no? Hacia la cruz y quedándose en silencio allí frente a la cruz. Ahí no hay palabras, digamos así, o la palabra se hace silencio, y yo creo que esa escena de Él acompañándolo frente a la cruz quedará para siempre, digamos, ¿no? El Papa que le gusta a la multitud, y es cierto, porque la disfruta, no porque es populista, como dicen algunos paspavos por acá, sino porque es un hombre que digamos así, que palpita con el pueblo, que le pesca el tono al pueblo, le conoce su sentir, y va a la par con su sentir. Este hombre, digamos así, que late con el corazón de su pueblo, tampoco le tiene miedo al silencio, no le huye al silencio, quizás porque es un hombre de silencio, y me consta, he vivido años con él y sé de sus horas de oración a partir de 4:30, 5 de la mañana. Estos hombres que saben de silencio tienen la capacidad de poder entender qué significa salir a una plaza, digamos así, ¿no? Los demás, los cuales quizás incluso nosotros, los que no sabemos de un silencio fecundo, quizás usamos mal la plaza o no la entendemos, digamos, ¿no? Pero un hombre como el Papa Francisco, y tenemos esta imagen, ¿no? El hombre de la plaza, de golpe, también es el hombre que no tiene ningún empacho, aún, digamos, entre lágrimas, de ir en silencio y solito frente a la cruz, llevando sobre sus hombros a todo su pueblo, ¿no? Por lo tanto, volvamos a la invitación, ¿no? Que en la imagen de Él, digamos, nos queda a nosotros. O sea, ir a Él, ir al Señor en cruz, no con nuestros méritos, sino con nuestros cansancios, con nuestros miedos,
con nuestras opresiones, ir a Él sin fingimiento frente a la cruz, no hay nada que disimular, sin ocultar miserias y debilidades, ir a Él para abrir nuestro corazón y contarle nuestras fatigas, nuestras culpas, y allí recobrar las fuerzas, allí encontrar la paz tan ansiada, allí encontrar el sentido a tantas cosas que en estos días estamos sufriendo y que posiblemente a veces Saint-Exupéry decía que el hombre tiene mucha capacidad de sufrir. Lo que no soporta de Saint-Exupéry es sufrir sin sentido, digamos así, ¿no? Y el desafío, la cruz da sentido a nuestro sufrimiento e incluso da sentido a lo que estamos viviendo en este tiempo particularmente, digamos así, ¿no? Así que creo que puede ser un ejercicio, ¿no? Interesante, sentarnos o arrodillarnos o buscar alguna de las cruces que nos da devoción. Cada uno tiene su altarcito en estos días muy lindo, ¿no? Como que al estar encerrado o al no tener la iglesia donde ir, como que ha brotado esa devoción de niños, ¿no? Que quizás la recibimos de nuestros abuelos, nuestra mamá, el armar el altarcito, ¿no? Muchas veces a través de los mensajes con fotos me llega de cada familia, de mucha gente, el altarcito que ha preparado para rezar estos días, ¿no? Y me parece realmente muy lindo. Cosa que quizás después en el trajín loco de nuestra vida no solemos tener tiempo, ¿no? Y entonces de golpe en el silencio o en el tiempo que tenemos brota esta delicadeza de niño de gestar el ámbito de silencio. Por lo tanto, en ese altarcito seguramente, y si no lo hemos hecho, estamos muy a tiempo, buscar esa cruz, la que te da devoción, digamos así, ¿no? La que mamaste de chico, la que estaba quizás en el cuarto de tu abuela o de tu madre, o que llevas colgado, digamos así, en tu cadena, en fin, poner frente ahí y pedirle al Señor que su silencio fecundo cure nuestro palabrerío vacío, nuestra mudez cobarde muchas veces, ¿no? Que su fidelidad a la verdad termine con nuestras mentiras, con nuestras medias verdades, con nuestros disimulos, que su despojo golpee nuestra superficialidad, nuestra frivolidad, que su fragilidad haga trizas nuestras formas de omnipotencia. Bueno, estos días, este virus que no lo podemos ni ver, curiosamente ha destripado, volteado tantas omnipotencias personales, mundiales, ¿no? Yo pienso, sin querer ensañarme, el país más grande de este mundo, y me acuerdo también con las Torres Gemelas, el país, digamos, que es el gran productor, el capo del armamentismo. Me acordaba que el arma que se usó en el avión para que dirijan el avión hacia las Torres Gemelas fue un cortapapel de madera. Fíjate qué picardía de la vida, ¿no? O sea, con un cortapapel de madera fue el arma que se usó. Y bueno, y ahora la omnipotencia de estos grandes, que justamente quizás por creerse que eran más grandes, se demoraron, descuidaron, de golpe vencidos por un bichito que ni podemos agarrarlo ni lo vemos, digamos así, ¿no? O sea, interesante, ¿no? No deja de haber ahí una pedagogía que ojalá la sepamos mamar y no olvidar, porque después dicen, ¿qué va a pasar? El mundo va a cambiar, sí, en algunas cosas cambiará, pero nosotros cambiaremos si nos acordamos. Pero muchas veces cuando volvamos a la comodidad, cuando se nos acomoden las cosas, cuando volvamos a la comodidad y algunos incluso a la opulencia, es muy probable que nos olvidemos, ¿no? Porque la comodidad y la opulencia trae el olvido. No te olvides de dónde saliste, le dice Moisés, le dice Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Acordate de dónde saliste, no te olvides de lo que tus ojos han visto, ni dejes nunca que se borren de tu corazón. No sea que cuando estés cómodo se multipliquen de nuevo tus ganados, dice allí la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, te olvides de Yahvé de nuevo, te olvides de quién te cuidó, en fin. De nuevo ahí frente al Señor en cruz, que su humildad desmantele nuestras soberbias, nuestros revanchismos, que su ternura vulnere todas nuestras durezas, que su mansedumbre acalle nuestras bravuconadas, que su mirada limpia purifique las nuestras, a veces tan enturbiadas, tan enroscadas, a veces tan malintencionadas, digamos así, ¿no? En fin, les propongo entonces como otra forma de rezar
ponernos frente al Señor. Y el tercer forma de rezar, y que creo que casi se impone, es ponernos frente a la realidad que estamos viviendo, digamos así, ¿no? Es decir, frente a la cruz que se prolonga en la humanidad. Hoy más claro imposible, digamos así, ¿no? O sea, allá hay un comentario de Martín Descalzo que dice, que le llama la atención, que en Mateo 27:50 dice allí que Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, ¿no? O sea, la tradición de la Iglesia nos hace rezar lo que llamamos las últimas 7 palabras de Cristo, pero muchos santos padres se han fijado en esta palabra que no está explicitada, ¿no? El texto no habla de un murmullo, no habla de un susurro, ¿no? Dice un fuerte grito, ¿no? O sea, ¿qué sería este fuerte grito, no? ¿Sería un grito de fracaso humano? ¿Sería un grito de triunfo del Señor frente al pecado y la muerte? O quizá una mezcla de las dos cosas, ¿no? O sea, sin querer forzar el texto, uno podría imaginar que en este grito me nombra a mí también, ¿no? Me hace pasar por su corazón, nos nombra a todos. O sea, en la devoción uno puede imaginar que el Señor al morir nos nombró, ¿no? Con todo el amor del mundo, con ese amor infinito con el que va a la cruz, ¿no? Y por otra parte, ese grito en la cruz, antes de expirar, dice, tiene un eco, ¿no? El hecho de que no sepamos qué fue lo que se dijo, algunos dicen, es bueno que sea así, queda tácito. No sabemos lo que dijo, pero es un eco que queda en toda la historia. Es un grito que tiene eco y que recorre, digamos así, toda la humanidad. Es el grito de la humanidad, y que hoy día es tan evidente, digamos así. El grito de la noche oscura de los santos, es el grito de los hospitales, es el grito de los contagiados, es el grito de los solitarios, es el grito de los viejitos que en estos días, digamos, están encerrados, quizás sin la visita de los nietos. Es el grito de los que se dan cuenta que se le acabó el sueldo y no saben cómo hacer porque no pueden ni siquiera salir a pedir una ayuda. Son los gritos de los niños de la calle. O sea, a veces gritos que son sonoros, a veces son gemidos muy suaves, como en estos tiempos que quizás no escuchamos tantos gritos, pero son gritos suaves, tremendamente profundos. Y si nosotros no permanecemos, así como estuvimos frente a la cruz, ahora hay que permanecer frente a ellos, no los vamos a poder escuchar. Tomará la forma de la soledad, de la enfermedad, de la angustia, según lo que estemos viviendo, ¿no? Por lo tanto, esto que no es la pretensión de una especie de masoquismo frente al dolor, ¿no? Sino que es animarnos a ponernos frente a la cruz del Señor y a pedirle la gracia de tener el oído atento para poder ver en nuestra propia vida, en el hoy que nos toca vivir, qué forma tiene este grito del Señor, ¿no? Que creo que en este tiempo no hace falta ser muy genial, ¿no? O sea, ¿cuál es el grito de tu pariente, de tu amigo, de tu vecino, del enfermo, del médico, en fin, que en este tiempo de alguna manera tengo que animarme a escuchar, digamos así, ¿no? Fíjense, por otro lado, interesante, aunque pueda sonar duro, una monja, la hermana Constanza, esclava del corazón de Jesús, tiene una expresión fuerte, pero dice, la recomendación para ponernos frente a las formas de cruz que tenemos en torno a nosotros, ¿no? Dice, con un eco ensordecedor, el lema, quédate en casa, ¿no? Resuena hoy en todo el mundo, ¿no? O sea, este mandato universal, quédate en casa, nos puede incomodar, nos puede generar ansiedad o miedo. Es una opción posible y cierta y necesaria, ¿no? O sea, y ponemos en el perfil de las redes, ¿no? Me quedo en casa, y hasta de a ratos sentimos orgullo por nuestro civismo, por colaborar con el personal de la salud que se está jugando la vida, y los famosos nos animan a asumir esta responsabilidad, y estamos creando una nueva comunidad, la de los que nos quedamos en casa, ¿no? Y con pena digo, dice la hermana, que una vez más hay quienes quedan excluidos de esta nueva comunidad que se va fortaleciendo. No son uno ni dos, son miles de hombres, mujeres y niños que no tienen casa y deambulan por nuestra ciudad. Necesitamos valentía para dejar de mirar a través de alguna pantalla y en cambio mirar por la ventana para preguntarme cómo se lavan las manos diariamente los que no tienen una canilla, dónde hacen sus necesidades,
¿Cómo se alimentan los que hoy encuentran los comedores comunitarios cerrados, los bares, los restaurantes, lugares donde de los que se valían para comer, para ir al baño, digamos así, ¿no? Aquellos habituales circuitos de asistencia donde normalmente reciben alguna ayuda en tiempos sin coronavirus, ¿no? ¿De qué van a vivir después de unos días quienes sobreviven gracias a la venta diaria, a la recogida de basuras, aunque suene muy duro decirlo, ¿no? O sea, esto, ¿no? Fíjense, a veces se denuncia desde las ventanas, ¿no? A quienes ven que andan aún por la calle, ¿no? Pero no estoy seguro de que todos tengan esa casa en la que quedarse, aunque siempre lo han soñado, ¿no? Y va más allá la monja y uno lo dice y no sé si nos daría el cuero, pero en todo caso hay que ser fiel a ella. Quiero que alguno de ellos toque a mi puerta y me diga, me quedo en tu casa. Y poder elegir, no excluir a nadie de esta nueva comunidad que estamos formando para superar unidos las semanas que nos esperan. Quiero seguir preparando comidas y repartiéndolas. Y sobre todo quiero pedir a todos, empezando por las autoridades, que miremos por la ventana y no solo por las pantallas. Y no dejemos en el aire la respuesta de qué parte de los protocolos sanitarios o decretos contemplan a los sin hogar. Que quiero ser justo, en algunas cosas se ha dado una respuesta positiva, generosa, seguramente, pero no sé, no digo por culpa, o una mezcla de no solo de la autoridad, sino de todos nosotros, no se llega, es decir, no nos da el cuero para tanto, ¿no? Es insuficiente porque es insuficiente cuando no hay coronavirus, entonces cuánto más en estos momentos, ¿no? Muchos de ellos tienen enfermedades o patologías preexistentes que los convierten en uno de los colectivos vulnerables frente a este virus, ¿no? Su salud mental y espiritual se ve también desafiada. A la habitual soledad e indiferencia en la que muchos transitan se suma la clausura de los espacios públicos, como las plazas, los templos, rincones de la ciudad que suelen ser improvisados techos donde refugiarse y, si hay suerte, construirse incluso una casa en la cual quedarse, ¿no? En fin, revisar, al menos con la oración, y ojalá no solo con la oración, sino también con nuestros gestos, ¿no? Quedarse en casa, y quizás nos puede ayudar para revisar qué pasa con aquellos para quienes su casa justamente es la no casa, es la calle, ¿no? De los que los estamos invitando o nos estamos autoinvitando unos a otros a dejarla, digamos así, ¿no? Quiero terminar haciendo un elogio, un agradecimiento a lo que también en algún momento llamaban los actuales buenos samaritanos, ¿no? Y me valgo de un texto de Martín Descalzo. Dice él, la parábola del buen samaritano no es una historia que contó Jesús hace 2000 años y que ya no se repite entre nosotros. Hoy, en esa misma parábola podría contarse de este modo. En aquel tiempo caminaba la comunidad humana por la senda de la vida, y le salieron al paso los ladrones del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Y muchos de ellos, nada menos que 3 millones solamente en algunos países, y imaginemos en el mundo, quedaron heridos al borde del camino en camas y hospitales. Ahora, ¿cuántos más en este tiempo, no? Y la comunidad siguió marchando por aquel camino mientras millones de enfermos quedaban en la cuneta de la vida. Y pasaron por el camino muchos que se decían cristianos, muchos que eran incluso profesionales de la religión, que eran o éramos, ¿no? O somos religiosos, sacerdotes, y prefirieron continuar en sus sueños celestes, hablando tal vez mucho de amor, pero sin practicarlo, mientras los enfermos seguían en las cunetas del mundo rumiando su soledad y manteniendo viva su esperanza. Hasta que un día llegaron algunos buenos samaritanos, médicos, enfermeras, amigos, buena gente, creyentes de veras, que se bajaron del caballo de su egoísmo y se acercaron con obras a los enfermos. Y no les dijeron hermosas palabras, sino que les dieron ayuda y compañía, y vendaron con cariño su soledad, y ungieron sus heridas con el aceite de la verdadera caridad, y caminaron junto a ellos hasta la gran posada en la que el posadero Dios esperaba a todos, a sanos y a enfermos, para darles el abrazo que tiene preparado para cuantos dedican su vida al amor. Creo que estas palabras pueden ser el elogio y el agradecimiento a tantos buenos samaritanos, personajes que quizás a veces en la vida, cuando está el no coronavirus, no le damos mucha bolilla, incluso
Pensaba estos días cuántas veces los policías, los militares, las Fuerzas Armadas, ¿no? Que tantas veces, a pesar de tantos años, quizá con el recuerdo de la miserabilidad de su acción en otro tiempo, le seguimos pasando cuenta de gente que quizás ni había nacido en aquella época, y hoy día muchos de ellos están dando de comer en los barrios, están haciendo barbijos, y quizás muchas veces la respuesta nuestra de golpe ahora se convierten en nuestros samaritanos, y se los agradecemos. Sería bueno revisar cuando pase esto de no ser injustos con ellos. Agradecerles hoy no es aplaudir lo vivido hace 30, 40 años, es valorar que el tiempo pasa y que hay respuestas que ya son de hoy, no de entonces, digamos así, ¿no? En fin, les deseo de corazón, y me deseo que ojalá esta Pascua sea realmente Pascua, es decir, que haya un paso, ¿no? Que algo quede atrás, que algo nazca, que algo resucite, diríamos así, ¿no? Creo que este es un poco el desafío nuestro, especialmente en este tiempo. Les deseo una Semana Santa fecunda y una Pascua gozosa, no un gozo desencarnado, desentendido, ¿no? Sino el gozo de la esperanza, digamos así, ¿no? El gozo que a veces puede ser incluso entre lágrimas, paradójicamente, porque es un gozo, o es una esperanza, o es un dolor que tiene horizonte de bienaventuranza, digamos así, ¿no? Vaya este saludo, y bueno, especialmente a los enfermos, a los solitos, a los presos que puedan estar escuchando, aquellos que de un modo particular este tiempo y esta cuarentena y esta pandemia los ha, digamos así, los ha chuzado particularmente, ¿no? A veces en su propia carne, ¿no? Y en su corazón. Y a los demás, a todos los demás que quizás no estamos sufriéndolo así en carne propia la enfermedad, pero sí sufrimos muchas otras cosas, que realmente lo vivamos en fecundidad. Les deseo una feliz Pascua, que Dios me los bendiga.